La novela que vamos a presentar hoy se llama Lengua Dormida. Me tocó ser la presentadora, moderadora, tramoyista y demás, ¿no? Entonces, comenzamos. Voy a leer unas breves líneas de la biografía de Franco Félix. Es un escritor que ya tiene varias obras publicadas. Varios años pensé que es un hombre joven y tiene ya varios títulos en su haber. Franco Félix nació en Hermosillo, Sonora, en 1981, estudió literaturas hispánicas y es maestro en humanidades, ha publicado en revistas como Vice, La Tempestad, Tierra Adentro, Lubina, Pez Banana, 10-4, entre otras. Obtuvo la beca Edmundo Valadez de apoyo a la edición de revistas independientes en 2009 por la revista Chandy, la beca Jóvenes Creadores en categoría de novela 2011-2012 con teoría de Asperger, y la beca Residencias Artísticas México-Argentina 2014 con La Maldición Nauvoo, las 3 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Fue ganador del concurso del libro sonorense 2014 con Kafka en traje de baño, en el género de crónica. Obtuvo también el 10º Premio Nacional Rostros de la Discriminación con APRED 2014 con El origen del autismo y el Premio Binacional de Novela Joven Border of War 2015 por Los gatos de Schrödinger. No sé si estoy pronunciando correctamente. Fue acreedor de la beca Creadores con Trayectoria que otorga el Instituto Sonorense de Cultura y el PEC DAPFECAS por su novela Todos me llaman Pelmazo. Ha publicado los libros Kafka en traje de baño de 2015, Los gatos de Schrödinger 2015, 1000 monos muertos 2017 y Maten a Darwin. Y bueno, ahí no tengo año. Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2017-2020 y actualmente cursa el doctorado en Humanidades en la Universidad de Sonora. Bienvenido, Franco, bienvenido a la FILU, bienvenido a la Universidad Veracruzana, bienvenido a Jalapa. Muchas gracias. Ya llegó más familia. Es que estaba como la familia de ella de este lado y ahora mi familia acá, como en las bodas. Sí, como en las bodas. Ya me sentía un poco preocupado. Bueno, yo voy a empezar haciendo unas confesiones. Oh, no. La primera de ellas es que cuando me invitó la coordinadora de la FILU a presentar la novela Lengua Dormida, Guadalupe Páez, en principio, por mis múltiples tareas y mis múltiples trabajos me negué. Dije, no puedo ahora. Y ella me dijo, es una muy buena novela. Y le dije, te voy a creer, vas a ver dónde no. Y entonces, después de varios minutos en que Guadalupe, que se pinta sola para hacerlo con canto de sirena y voz de sirena, me convenció y estoy aquí presentando esta novela, la cual, en efecto, no es muy buena, es buenísima. Es buenísima. Yo también quiero confesar que vine nada más por las pizzas de yogur, ¿eh? Bueno, ya en confesiones. Luego, bueno, ya que leí la novela, la mitad del tiempo me la pasé llorando, la otra mitad a risa y carcajada. Y cuando ya tenía que ponerme a hacer el escrito de presentación, porque soy muy tradicional al hacer la presentación, pues no me dio tiempo porque dije, ¿y ahora qué digo? La mitad del tiempo me la voy a pasar otra vez llorando y la otra mitad riendo, ¿no? Entonces, decidí sacar un par de notas o varias notas que quisiera comentar y que al mismo tiempo, si lo permite Franco, me gustaría ir haciendo algunos comentarios, irle haciendo varias preguntas y
tejer esta dinámica en la presentación, ¿no? Vale, vale. De manera que todos queden convencidos y se animen a comprar la novela. Bueno, ¿qué pasa con esta novela? Yo creo que hay algunas novelas que llegan a nuestra vida en algún momento y que no siempre o no se leen igual, dependiendo de la experiencia y de la vida que tenemos, ¿no? O de ciertos eventos familiares, ¿no? Entonces, yo llego a esta novela soy hija, soy madre, soy hija de una madre que muere de cáncer en 2017, que visitamos varias veces el hospital, ¿no? Que su pérdida me costó mucho superarla, y cuando llego a esta novela siento un poco de paranoia, digo, alguien me está retratando aquí, ¿quién me ha estado vigilando, no? Incluso veo también como el narrador varias películas de los 80s, de los 90, donde aparece Freddy Krueger, donde aparece Jason, donde aparece Terminator, ¿no? Incluso me identifiqué porque me gustan las calabacitas con queso, ¿no? Pero las mías, las calabacitas a la mexicana. Entonces, quien haya leído ya la novela podrá entender por qué lo menciono. Y esta novela, yo creo que durante las primeras 100 páginas es lenta, pero no porque te esté aburriendo, sino es lenta porque pareciera que el tiempo se suspende durante esas primeras 100 páginas, donde el narrador nos cuenta, en una especie a veces que parece diario, cómo enfrenta la pérdida de su madre, ¿no? Cómo la enfrenta desde un hospital al que tiene que ir y venir varias veces por una fractura, por la pérdida de funcionamiento de los riñones, por la hemodiálisis, ¿no? Y cómo después de, no solo es esa pérdida en ese momento cuando ya tiene que estar ahí en el hospital y dicen que ya no hay nada que hacer, sino narra todos esos momentos, todos esos días, todas esas semanas que vienen después de esa pérdida, ¿no? Entre ellos, cosas que no nos imaginamos, o que quizás sí nos imaginamos si alguien nos advierte que cuando un familiar querido nuestro muere, tenemos que hacer 20,000 trámites administrativos. 20,000 trámites administrativos, conseguir firmas, conseguir autorizaciones, que no te permiten realmente vivir el duelo como tú quisieras vivirlo, ¿no? Es tremendo, porque casi tienes que dejar a ese ser querido en esa plancha, con esa sábana en la cara, y te tienes que ir a conseguir los permisos para el cementerio, tienes que ir a ver cómo hacen la fosa, tienes que ir a ver cómo hacen los cajones, ¿no? Y al mismo tiempo el narrador nos va diciendo o se acerca a este proceso químico que llevan aquellas personas que fallecen, cómo les extraen el interior, cómo drenan la sangre, ¿no? Y este detalle va haciendo que la narración se detenga por muchos momentos, ¿no? Es muy duro de pronto avanzar en varios capítulos, pero tiene un acierto en la narración de Franco, ¿no? Que es ir colocando e ir mezclando varios episodios de algunas películas de los 80 y de los 90, con también imágenes fotográficas. Por ejemplo, en este momento estoy pensando con la que abre el segundo capítulo, que es la de una imagen de un canguro que fue quemado por los incendios en una isla australiana, y ese canguro, en la representación que nos da el autor, está completamente chamuscado y se le alcanza a ver el saco marsupial, y ahí salen unas manitas, pequeños pedazos de uno de sus hijos, ¿no? Y bueno, me voy a permitir leer una cita que creo que le da sentido a gran parte de la novela y que está a manera de diario, que es 24 de agosto de 2019. Mamá murió. El 24 de agosto del año 79,
después del nacimiento del dios de mi madre, el Vesubio hizo erupción, carbonizando a los pueblos de Herculano y Pompeya. 1940 años después, el 24 de agosto de 2019, mi vieja partió de este mundo y dentro de nosotros algo quema como un magma invisible que carcome todo a su paso. Somos como esa ceniza que flota y se escapa con una ráfaga de viento. No ha quedado nada de nosotros con su partida, solo un manchón oscuro en el suelo en donde estaban nuestros cuerpos al ser evaporados con el fuego. Y la muerte de una madre creo que es una de las pérdidas dentro de los seres queridos más duras que un ser humano puede experimentar. Y esta imagen de la lava corriendo es así como puedes ver representada la pérdida de una madre, ¿no? Como esta lava que arde, que quema, que destruye todo a su paso, que ni siquiera el aire es respirable, ¿no? Esta asfixia. Así es como yo visualicé en la narración la pérdida de esta madre, todo lo que deja, toda la orfandad, el desierto, nada a su paso, ¿no? Entonces, ante estas imágenes que yo iba retomando, estos sentimientos, estas emociones que yo iba experimentando mientras leía esta pérdida, Franco, yo me pregunté y me dije, esta narración debe partir de alguna experiencia muy cercana de un ser amado, ¿no? Porque uno no puede narrar y no puede imaginar y no puede representar una muerte como tú la representas si no has pasado por ello. Entonces, mi primera pregunta, Franco, sería, ¿de dónde nace la historia? ¿De dónde viene este argumento? Sí. Bueno, hola a todos, buenas noches o tardes. Gracias por estar aquí a las dos familias. Bueno, en contexto, la historia es sobre una mujer que se llama Ana María, que resulta que es mi madre. Sí es, como dice Estela, una historia que se pergeña desde la experiencia, pero no solo la experiencia, sino desde distintas fases de la experiencia. Todos sabemos o creemos intuir un poco la historia de nuestras madres, ¿no? Define nuestra propia personalidad, define quiénes somos y cómo entendemos el mundo, ¿no? Pero mi madre siempre clausuró su historia. No sé cómo que le estoy hablando más a la familia de Estela. Voy a apuntar en medio, ¿sí? No se lo tomen personal. La mayoría de las veces esta digamos, como genealogía, no solo de la escritura, sino de la propia personalidad de cualquier ser humano, está configurada a partir de los gestos, ¿no? De la madre. Es bien importante el gesto. Los bebés entienden, ¿no? Qué cosas son peligrosas, aquellas que les llaman tutu, aquellas que son caca, que pueden tomar y tal, ¿no? La gestualidad de la madre es un principio semiótico bien importante, ¿no? Y luego crece o evoluciona hacia pues, la construcción de la simbología y de los mitos, y quién es mi madre, ¿no? Y siempre está la madre contando que yo hice esto y que yo hacía tal, y un poco la historia de tu madre te ayuda más o menos a entenderla, ¿no? A entenderte también. Pero resulta que mi madre nunca habló de eso, ¿no? Cada vez que le preguntábamos quién fuiste o qué, no te puedo hablar de eso, ¿no? Como un manchón, como una tiza negra tachando toda su historia, ¿no? Como si su historia, su vida personal hubiera nacido al mismo tiempo que yo, ¿no? Cuando nací, pues, ¿no? Entonces, durante toda mi vida fui, pues, descubriendo estas señales, ¿no? De repente me encuentro como San Blas, no te reconocía, hola. ¿Y ese loco quién es, Dios? ¿Y ese jalapeño quién es, Dios? Pero es sonorense, un sonorense entre nosotros. Entonces, como este vacío, digamos, como simbólico, me fue como generando un montón de preguntas, ¿no? Y me fui encontrando cosas. De repente vi no sé, como a los 12 años, una fotografía de un charrito que viene, creo que viene la foto, ¿verdad? O no sé. No, viene la foto de la madre. Ya. Un charrito que por atrás decía como, para mi mamá, Ana María, te amo, mamá. Y este idiota, ¿por qué le llama así a mi madre, no? ¿Por qué
¿quién se cree, no? O será que mi madre colecciona fotos de otras personas que se llaman Ana Marías y les manda? No entendía, ¿no? Muchas preguntas, ¿no? Y con el tiempo, no sé, estaba en Tijuana justamente cuando inició toda esta investigación, como en 2010. Yo creo que el libro empezó como esa primera etapa que son preguntas y dudas, una segunda etapa que son investigaciones y empezar a entender un poco esto. En Tijuana escribí una carta para mi madre, me llamó una madrugada borracha, ahorita les voy a contar, le encantaba la bebedera, y dice, ya se cumplen 30 años de lo que tú ya sabes, y me colgó, ¿no? Y yo, ¿qué sé, no? Este conflicto socrático, ¿qué diablos sé, no? Que en realidad no lo sé, esta cosa lacaniana, ¿no? Y pues empecé como a entender que se refería a una familia que había tenido anteriormente a la mía, ¿no? Entonces todo empezó clic, 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 clic. Mis episodios de infancia de La Llorona en mi casa se metía La Llorona, el fantasma, esta cosa la Antígona Medea, entraba y gritaba, ¡ay, mis hijos! Y ya sé que pueden pensar que estoy diciendo de manera metafórica, pero bueno, era realmente mi madre. Mi madre cuando se emborrachaba empezaba a gritar en la madrugada, ¡ay, mis hijos! Y pues imaginen un niño de 7 años, no sé, espero que nunca te pase, amigo. Imagínense que en el cuarto enseguida está alguien gritando eso y tú sabes del mito de La Llorona. Me asomo, veo a mi madre, estoy muerto, ¿no? Me ahogó, ¿no? O sea, porque me sabía el mito, ¿no? Me ahogó, soy su hijo y estoy muerto. Y nada, pues que luego ya entendí como, se refería a esos hijos, porque yo le decía, mamá, no nos abandonaste, aquí estamos, tranquila, ¿no? Y toda esta confusión creo que tiene mucho que ver con mi propia escritura. O sea, mis libros son terribles, no los compra nadie, es la presentación más llena que hay, no sé por qué están aquí, la verdad, pero son muy raros los libros, pero sí es un poco distinto. Por supuesto que me ayudó un poco el editor. Ahorita ahondaré un poco en eso, pero digamos como esa segunda etapa fue como de encontrarle sentido a todo lo que había vivido en mi vida, toda esta confusión, todos estos hijos, todo ese como rancherito, como mariachi, no sé cómo se le llama, charrito. Y ya para cuando está enferma, que la estoy cuidando, por eso hay como una parte del libro que es cuando retratos de mamá durmiendo, que es cuando yo podía escribir, digamos, un poco sobre esto, que cuando ella duerme, cuando siempre estaba pues hospitalizada y tal, y ya sabes cómo es, ya me contaste, durante estos lapsos me daba el tiempo como de recuperar como recuerdos y como entenderla un poco y saber quién es. Dice Richard Ford que hubo un momento cuando está escribiendo su libro que se llama Mi Madre, que entendió que su madre era algo más que su madre, y parece como algo como tonto, algo muy tautológico incluso, pues, pero creo que si lo meditamos un poco más es bien importante, ¿no? Como reventar el arquetipo de que la madre es solo esta mujer abnegada y como tiene esta vida, ¿no? Y tiene, pues, no sé, deseo, odio, que esto ya se lo están cuestionando pues muchas escritoras, ¿no? Con esta literatura de las maternidades disidentes, que eso es una escritura muy valiosa ahora, pero bueno, vamos despacio. Yo creo que esos fueron como los 3 puntos de la experiencia, ¿no? La confusión, como los que me empezaron a caer 20s, y este tiempo de hospital y la muerte fue como tomar todo eso y empezar a traducirlo, digamos, como al libro, ¿no? No sé si respondí lo que... Sí, Franco, yo decía, qué historia tan dura, yo creo que muchas personas aquí en México tenemos historias así de fuertes, ¿no? Sí. Y entonces en mi ir y venir, y cuando se me quitaba la cascada de los ojos de llorar y llorar, decía, esto debe tener ahí una experiencia, una vivencia bastante dura, bastante fuerte, bastante pesada, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también al momento de ir leyendo, venía a la mente una cita que mi alumna Pilar Crespo, que hoy nos acompaña, comentaba a propósito de su tesis,
Y esta cita es de Marco Tulio Cicerón, que dice, porque la vida de los muertos consiste en la memoria de los vivos, ¿no? Y en efecto, los muertos o la vida de los muertos son lo que nosotros o lo que nos deja en nosotros, y son esos recuerdos, ¿no? Son selecciones, son aquello que podemos rememorar, ¿no? Fuerte, divertido, cruento, ¿no? Pero son aquellos recuerdos que tenemos de esos muertos, los que le dan vida, ¿no? Entonces, para mí, la novela Lengua Dormida, pues hacía eco de esa cita y era la memoria de uno de los 6 hijos que a través de la escritura y del recuerdo intentaba darle vida a esa gran mujer que fue Ana María Martínez Palomino, que en un principio la amé y después la odié y después la volví a amar, ¿no? Logras transmitir eso, ¿no? Sí, sí. Ese enojo, y tienes toda la razón, vivimos con una mentalidad de una mamá tradicional que da todo y no le arrancan a sus hijos ni a palos, ¿no? Pero cuando te enfrentas a otras maternidades disidentes, como tú dices, empiezas a entender muchas cosas y te obligas a reflexionar sobre otros fenómenos y otros eventos que de ninguna manera te dan el derecho para juzgar a otras personas, ¿no? Entonces, esta es, pues, es una madre con errores, con aciertos, con culpas, como cualquier madre podemos tener, ¿no? Entonces, y es también la historia de una pérdida, es la historia de una recuperación, es la historia también de una retribución, porque este libro para mí es eso, es como de alguna manera tú le retribuyes todo ese amor, todo ese sacrificio que tu madre hizo por ti, ¿no? Y a la medida también que iba leyendo, me encontraba con varios momentos que eran muy humorísticos, ¿no? Y que eso me daban un poco de descanso, ¿no? Y ahí vendría mi segunda pregunta. ¿Cómo concibes este humor? ¿Por qué llega este humor a esta narración que puede ser de duelo, que puede ser muy sufrida, que puede ser muy triste? ¿Cómo entra el humor en esta narración? Sí, pues de entrada es un mecanismo de defensa, ¿no? Pero desde la parte, digamos, como estilística, no sé, literaria, soy un paranoico irredento, soy morboso. En la mayoría de mis libros les digo que termino como depositando todas mis fijaciones, ¿no? Como me gustan las mujeres que tienen la nariz así chuecas, ¿no? O aguileñas y tal, y me encanta, no sé. Y para no decirlo yo, pues tengo que tomar un personaje y dárselo, ¿no? Como a él, ¿no? Esta fijación, y yo pues ya me lavé las manos. Aquí la cosa es que pues soy yo, digamos, ¿no? Un trasunto de mí. Y digo, aunque o sea, se llama, soy yo, pues, pero no soy yo porque no hay mayor ficción que la autoficción, pues, ¿no? O sea, esta es la visión que tengo de lo que creo que soy yo, pues, ¿no? Pero, eso ya de por sí, como estilísticamente, todo lo que hago busca como el humor, ¿no? Les cuento, ¿no? Ese libro tenía casi 400, 500 páginas, que por supuesto si no se va a vender ahorita ni uno, se hubiera vendido menos 5, pues. Pero afortunadamente el editor dijo, bueno, está bien todo esto, pero creo que hay que centrarnos en la historia de Ana María, ¿no? Porque justo me parecía que lo que trataba de hacer era, no sé si vamos a tocar el tema de las películas de terror, porque me quiero adelantar, sí, pero adelante. Esto es justo como mi madre vivió los últimos 10 años desde que existió el Netflix, como ella decía, que es el Netflix, viendo películas de terror, le fascinaba, ¿no? Y todas estas películas ochenteras y a mí me parecía bien curioso, decía cómo o sea, la verdadera historia de terror es esta violencia doméstica, ¿no? O sea, esta cosa que ya se imaginarán, ahora, como decía Estela, es como una retribución, sí, no para mí, ni creo tampoco que para alguien, ¿no? Pero sí para el relato, que es que mi madre abandonó a sus hijos y desde
el dicho, como lo que dice el dicho, o Mujer, casos de la vida real, o no sé qué películas. Estuve en Madrid el año pasado, lo primero que les dije, les perdono todo el oro que se robaron, se los condono, lo que no les condono es la Virgen de Guadalupe que dejaron ahí. Hicieron un desastre, les dije. O sea, todavía hay una telenovela que se llama así, les digo, no sé, que sopla la Virgen, ¿no? Así, sopla, y esa, digo, no estoy en contra de la práctica ni nada, lo que digo es que generó un arquetipo de mujer y de madre, ¿no? Y de esta madre que se ha ido rompiendo poco a poco con el tiempo, se ha ido resquebrajando y tal, pero sigue ahí, ¿no? Como en la mentalidad de los mexicanos, ¿no? Y mi madre vivió, por tanto, sometida a la culpa que le propiciaba ese arquetipo de madre, ¿no? Como ella no fue esa madre amorosa, sino que abandonó hijos, pues vivió toda su vida atormentada. Esto de ahí mis hijos, se los juro, cada fin de semana era, ella vivió, es que no, yo ni siquiera puedo experimentar, ¿no? Ni siquiera puedo como describir, ¿no? ¿Cuál puede ser el dolor de una madre, ¿no? Que tiene que salir de su hogar y escapar, ¿no? Y bueno, pues la familia y tal, por supuesto que es Anita, ¿no? Que es un desastre, esta mujer mala, tal, pero un momento, deténganse un poco, ¿no? Vengan a leer esto si quieren y vean por qué lo hizo, ¿no? Cosa que seguro que hace 40 años no era importante, ¿no? Pero ahora hemos entendido que la violencia doméstica no hay que permitirla, ¿no? Y bueno, esa historia que está ahí detrás me parece que es de terror, ni siquiera quiero contarles porque si la compran o se bajan el PDF o no sé, ahí debe andar también, que no escuchen los de Sexto Piso. Si lo leen van a darse cuenta que la historia de terror es esa, ¿no? La cosa real y no este sujeto Freddy Krueger o el Chucky. Entonces a la novela le empecé a poner capas de locura porque quería hacer que mi madre viniera a mi universo y no yo ir al suyo. No sé, aparecía un capítulo donde Freddy Krueger todo triste porque pues ya nadie tiene miedo de las pesadillas sino de ser cancelado, ¿no? De salir en Me Too, una cosa así, ese es el verdadero miedo ahorita, pues. Entonces ya él ya no, pues ya nadie, entonces termina como en un restaurante picando verdura ahí con sus cuchillos, Chucky se enoja porque la gente le pone mayonesa a su tostada, o sea, y todos los monstruos como que los empezaba como a desarticular, ¿no? Como para hablar de este es el verdadero terror, ¿no? Claro. Seguro no respondí, pero... Bueno, yo creo que sí, como tú señalas, el humor muchas veces sirve para desarticular ese miedo, ese terror. En efecto, el terror de la realidad supera por muchísimo a la ficción, ¿no? Yo recuerdo 2 escenas donde tenemos ese humor relacionado con las películas de terror de tu novela que me gustaron muchísimo. La primera es donde tu mamá, en ese instinto que tenemos las mamás de solucionar todo, de que el hijo tenga menos miedo, ¿no? Le da una excelente estrategia a su hijo para que no tenga esas pesadillas con Freddy Krueger, con Jason, ¿no? Con Chucky, ¿no? Y le dice, imagínatelos de pronto en las posiciones más ridículas o en su día a día que tienen que ir a trabajar, se tienen que ir a subir al autobús, y le empieza a decir un montón de cosas a su mamá para desarticular al Chucky, ¿no? Entonces, me dieron mucha ternura, ¿no? Mucha ternura esas imágenes. Y la otra que me fascinó y que hace un momento venía platicándola con mi cuñado es la de Schwarzenegger, que no es de terror, es de acción, ¿no? Donde el narrador dice, bueno, si hay un Dios, debe ser como Schwarzenegger, empielado con sus armas, ¿no? Un T-800, y si hay una madre, debe ser como Sarah O'Connor, y mi madre debe ser ella, y yo un John, ¿no? O'Connor como mi hermano Adrián, ¿no? Y entonces dice, y me imagino a mi mamá, ¿no? Casi al borde de la muerte, y Schwarzenegger como Dios, extendiéndole la mano y diciéndole, si quieres vivir, ven conmigo. ¿No? Entonces, ese tipo de imágenes ayudan muchísimo a ir sobreviviendo y sobreponiéndose al dolor al que te enfrentas
en la novela, ¿no? Al terror en el que te enfrentas día a día, ¿no? Con mujeres que son violentadas, violadas, hijos que son violentados, violados también, ¿no? Con una violencia familiar que supera en verdad cualquier ficción, ¿no? Entonces, en ese sentido iba mi pregunta. Uh-huh. Y bueno, otra de las cosas que a mí me agradan mucho de la novela son cómo realizas un tejido entre esos animales que según, y esa fascinación que según tú veías en tu madre sobre Australia, sobre los canguros, ¿no? sobre los pájaros, ¿no? Y cómo no son gratuitas todas esas imágenes, uh-huh. ¿no? Todos estos animales tienen en algún momento todo se cruza y y incluso tienen como un bagaje espiritual, ¿no? Uh-huh. ¿Quieres ahondar en estas partes de estos animales que vemos ahí? Sí, pues bueno, primero mi madre decía que tenía yo un cara de koala. Yo no sé si tengo, me lo tomé un poco a mal de niño, la verdad. Siempre viví con ese temor de un día me trepara un eucalipto a comer, no sé. Pero pasó algo curioso. Cuando yo era niño estaba viendo la televisión con mi madre y hay una escena como de estos capítulos, no sé si ya existía como Animal Planet o una cosa así, Discovery Channel, no sé. Y yo veía en sus ojos algo que rara vez veía, que era como luz, ¿no? Como un brillo, como bien esperanzada, porque siempre está viendo como aterrorizada a los monstruos. Pero estábamos viendo un documental sobre Australia y salen pues, toda esta fauna y tal, y dice en algún momento como, ay, quisiera ir a Australia, ¿no? Y yo le dije así como, ay, mamá, yo te voy a llevar cuando sea grande. El error fue que estudié literatura y no lo logré. Y bueno, pues como arrastré todo eso, ¿no? Como todo como está con un poco de culpa, ¿no? Como, lo siento, tenía razón de haber estudiado Derecho y hubiéramos ya ido, ¿no? A ese lugar. Pero justo como esa anécdota se la contaba, yo recuerdo que le decía a sus amigas, ay, mi hijo me dijo que me iba a llevar a Australia, ¿no? Bueno, ya, sí, claro. Y tal, pero pues no podría ir ni yo ahorita, pues, no podría ni enviar un sobre, pues. O sea, y tal que pasa algo curioso, este texto que empezaste a leer justo el 24 de agosto del 19, cuando fallece mi madre, hay un incendio muy grande en Queensland, en Australia, y es el noroeste de Australia, y están muchos animales quemados, justo el cangurito los koalas, y me pareció como tan simbólico como este lugar al que quería llegar mi madre. Y luego yo, como en mis posgrados, me he dedicado un poco como a estudiar lenguaje, y hay un investigador que se llama Dixon que trabajó durante toda su vida idiomas tribales aborígenes de Queensland, de Australia, perdón, sobre todo al noroeste, de ahí de donde ocurrió esto del incendio. Y pasa algo muy curioso, descubre una comunidad que se llama Yirbal, y ellos categorizan el mundo, lo categorizan no solo diferente a nosotros por número, porque nosotros tenemos él, ella y lo, ¿no? Como el masculino, femenino y la cosa, pues, ¿no? Como un neutral. Ellos tienen 5 categorías, ¿no? En una está como el agua, los hombres, los peces y tal. En otra está el viento, tal, y son 5 categorías en las que para poderse referir a las cosas tienen que como irse por ahí, ¿no? Tienen que elegir lingüísticamente eso, pues, ¿no? Pero una de ellas, y esto es bien curioso y lo retoma este señor que se llama Lakoff, la categoría Bali creo que hace mucho que lo dejé, incluye a las mujeres, al fuego y a todas las cosas peligrosas, ¿no? Eso es increíble. O sea, por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. Y yo decía, pues sí, claro, ¿no? Y hacia el final mi madre
como empieza como a tomar ya más forma en la novela y digo, pues claro, mi madre era justo eso, ¿no? Un ser muy peligroso para su familia, ¿no? Era un fuego y luego pasa, como que todo se empezó a conectar. Aparte de que yo ya tengo un problema, ¿no? Psiquiátrico, no recuerdo cómo se llama, apofenia se llama, tengo más problemas psiquiátricos, pero ahorita que dice como el horror y tal, yo de niño es tremendo, me llevaban al psiquiatra, como este principio, veía caras y rostros, el terror para mí siempre ha sido terrible. Si a veces cuando estoy presentando digo, en realidad ya estaré presentando, a lo mejor estoy solo en una bodega ahorita y es un sueño, pues ustedes no existen. Sí, exacto, ¿no? Estoy en Hermosillo ahí con calor, así. Bueno, gracias, Franco. Sí. Otra de las preguntas que quisiera hacerte tiene que ver con esta concepción que vemos de las mujeres dentro de la novela, ¿no? Esta es otra historia, otra historia de los hijos que sí pudieron convivir con una mamá que tuvo que abandonar a sus hijos, ¿no? Y también es la historia de cómo a veces las mujeres somos obligadas a representar ciertos papeles, ¿no? Pienso en este momento en la representación que hay de tu hermana, ¿no? Cómo ciertas cuestiones de la fidelidad las vivimos tan introyectadas, ¿no? Y cómo nos marcan, ¿no? De alguna manera, estas visiones de tu madre, de tu hermana, de las otras mujeres colaboradoras, ¿no? Las clepsidras. Las clepsidras, claro. Ajá. Que han estado muriendo, o sea, ya casi se acaban todas las que están ahí. Ay, es terrible eso, poquitas, porque sí. son muy divertidas y son como esta camaradería que te permite también, al ser madre, sobrevivir, porque cuidan a tus hijos, te ayudan con consejos, están en los reventones también, en las fiestas y demás, ¿no? Y entonces ahí sí quisiera, si pudieras ahondar más en si podríamos tomar tu novela como una novela que se presta para hacer estudios de género. Híjole, no lo sé. De hecho, ahora que dije, como que menciono como lo de las maternidades disidentes y tal, no pretende ser novela sobre esto. Digo, hablo del caso, ¿no? Que es una mujer que abandona a su familia y tal. Pero no, evidentemente no puedo como ponerme en el papel, ¿no? Por más imaginación que pueda tener, no puedo colocarme como en esta perspectiva, ¿no? Y de tal modo que, por supuesto que se puede estudiar lo que sea, pero no lo recomendaría aquí, porque, no, es que ahora que mencionas a mi hermana la historia es que mi madre escapa de Ciudad de México, desaparece, la buscan durante meses y luego desaparece la niña, ¿no? Hay una niña que desaparece y la empiezan a buscar durante meses y luego llega una carta y dice, yo la tengo, dejen de buscarla, ¿no? Mi madre roba a la niña, ya se han de imaginar por qué, roba a la niña, se la lleva a Hermosillo, hace una vida allá. Es la hermana que yo conozco, que les digo, mi infancia siempre fue confusión. ¿Por qué mi hermana se pide de otra manera, no? O sea, ¿por qué mi hermana habla como chilanga, no? Porque, o sea, era guachos decimos allá. Porque habla como guacha mi hermana, ¿no? Entonces, viene a ser como un contrapeso sobre eso, ¿no? Porque es bien importante ella en el sentido en que mi madre, como de alguna manera, la extrae de ahí. Y el final está relacionado con mi hermana, ¿no? Es como, y siento que pueden ser como dos personajes muy distintos, pero también muy parecidos. Se peleaban de una manera escalofriante, no sé si viene ahí alguna pelea, espero que no. Mi hermana ha ido a las presentaciones del libro, sospecho que no lo he leído o es muy condescendiente conmigo, no sé. Pero bueno,
Pero el que sí es un contrapeso definitivamente y tiene que ver con el humor, que eso no me lo puedes negar, es mi padre, ese tipo que siempre anda en calzoncillos con la panza así rebosante, queriendo comer todos los mariscos del mundo y que, bueno, viene a ser como verdaderamente el otro lado, digamos, como que produce el humor, ¿no? Lo ves y todas las cosas que dice, está comiendo botanas, preocupado porque Harken le están poniendo los cuernos mientras Drácula está teniendo sexo con su amada, ¿no? Y todo esto. Es un sujeto, bueno, era un sujeto, falleció el año pasado, era un sujeto formidable y creo que ahí sí está como la dualidad, ¿no? Yo no sé qué tanto podría funcionar. Ya casi nos dan los 2 puñetazos. Yo no sé qué tanto podría funcionar. Supongo que todo puede funcionar, ¿no? Pero no quisiera decir yo, no, sí, claro que puede funcionar, ¿no? Entonces, hagan su tesis sobre eso. Pero, digo, definitivamente hay un arquetipo ahí que está siendo, como decía al principio, un poco como fracturado, pero que está intacto todavía, ¿no? O sea, hay muchas mujeres en todo el país que siguen viviendo esas realidades, ¿no? De las que vivió mi madre, ¿no? Que seguro algo por ahí, pero de veras no sabría decir si... Más bien tú dime, ¿no? Yo creo que sí, yo veo Dale. 2 dualidades, la de tu padre, ya como crítica literaria, cito, veo 2 dualidades, entre tú y tu padre y entre tu madre y tu hermana, claro. ¿no? A veces como juegos de espejos, Sí. ¿no? Sí, exacto. Y bueno, pues ya tengo para otra tesis, ¿no es cierto? Bueno, pues antes de que nos corran. ¿Es tu hijo él? Sí, es mi hijo, tiene 9 años. No, bueno, 9, ya está grande. Ya no pasa nada si Y se nos acabó el tiempo, nos están diciendo ya, nos están haciendo así. Bueno, no están haciendo así. Bueno, ya, faltan 3 minutos. 3 minutos para terminar ya. Les damos las gracias. Compren, por favor, la novela. No hagan caso del que dice ya, que no vale la pena y que no la compren ni que nada. No dije eso, sexto piso, no dije eso. Léanla, por favor, vale la pena, es un buen texto. Cómprenla, espero no venga muy cara. Yo espero que ya le hayan bajado el precio, ya es una locura, esto salió en 2023, o sea, ya debe haber bajado, no sé, a ver. O que hagan un descuento ahí. ¿Quiere decir algo mi amigo? Sí, quedan 3 minutos. Gracias, perdón por la intervención tan abrupta. Estaba yo un poco confundido porque pensé que tu presentación era ayer y dije, pues ya me la perdí, pero de pronto encontré que era hoy y salí corriendo, por eso llegué tarde. Yo leí tu libro, creo que hace 2 años o 1 año, no recuerdo bien, y fue para mí maravilloso, pero no quiero convertir esta intervención en un elogio que es genuino, la verdad. Muchas gracias. Pero mientras leía yo estaba pensando en el tiempo en que tú y yo éramos jóvenes y hermosos y compartimos un tiempo en la Universidad de Sonora. Está sonando un poco como intimista esto, ¿eh? ¿A dónde vas con esto? Esto es anecdotario, desde luego, pero... Sí vienes en el libro. No, ya lo leí, claro que no. Bueno, vengo, pero ahí como muy... X. El tema es que a mí mientras leía este libro, yo pensaba, ¿qué demonios tiene que ver esto que el Franco está escribiendo ahora, tan hermosillense? Y lo digo desde mi sonorensidad impostada y falsa, que tú conoces. ¿Qué tiene que ver todo esto con la literatura que se produce en Sonora? Y yo me quedé pensando, esto para mí es relevante porque de alguna manera muestra muchas como rupturas con lo que yo conozco que se ha escrito últimamente y sobre todo con lo que se ha publicado y sobre todo con lo que se ha galardonado, ¿no? Que responde a otras cosas, ¿no? Maldito premio que ahora son 250,000 pesos, ¿no? Maldita sea. Bueno, eso está bien, pero yo pensaba mucho entonces en la herencia, en los legados culturales, no solamente en cuanto a que uno continúa un camino que ya empezaron otros,
sino en cuanto a que uno decide distanciarse hasta donde eso sea posible, ¿no? De ciertas cosas. Pero también la herencia tiene otra dimensión, que es una herencia afectiva. Tiene que ver con lo que nuestros padres nos dan. Sí, exacto. Y la forma en la que lo aceptamos o lo impugnamos en una doble dirección, que es paradójica, ¿no? Entre yo soy Franco Félix, el hijo de ella, pero también soy otra cosa, ¿no? Y yo soy Franco Félix, el sonorense que escribe en Sonora, pero soy otra cosa también, ¿sabes? Ya. No sé si estoy siendo más Sí, o menos sí. claro, pero tu novela me parece espectacular. Muchas Y gracias. casi la he leído en la línea de otras novelas espectaculares como la de Herbert, de Canción de Tumba, Canción de Tumba. que hablan precisamente de la literatura como un artefacto que es capaz de transgredir las fronteras de la vida y la muerte Ya. y nos permite sostener una conversación como la tuya con nuestra madre muerta, Con nuestros muertos. que a pesar de eso siempre va a ser nuestra madre innegable, ¿no? Entonces, nunca vamos a poder sustraernos de una raíz, pero siempre vamos a poder hablar con ella, Sí, a sí. pesar de las cosas que vayan pasando, ¿no? Yo no puedo dejar de manifestar mi asombro ante tu novela como un lector ordinario, pero también como un lector que más o menos piensa que puede saber más o menos lo que se ha escrito alrededor El doctorado. del lugar donde tú y yo provenimos Donde venimos. y de todas las anécdotas que hay Sí. contigo y bueno, que no son tantas, pero que por lo menos son Bueno, relevantes. pero son intensas, son intensas. Pero tu novela, la verdad, es como yo quiero que la lean todos, porque vale mucho la pena, la verdad, y no solamente pensarla como literatura sonorense o sobre algo que se escribe en Sonora, sino algo que tiene mucho que ver con nuestra cultura mexicana y con nuestra región. Si pensamos que nuestra región es el lenguaje que habla toda Hispanoamérica, ¿no? El lenguaje de los libros. Muchas gracias, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, gracias por el comentario. Ya toda la novela creo que la vendió mejor Raúl. La vendió mejor él que yo. Intenté hacerlo, pero bueno. ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Estela. gracias. Y a nombre de la Feria Internacional del Libro Universitario 2025, quiero entregar los reconocimientos a Franco Félix y a la doctora Estela por su participación como comentaristas en la presentación del libro Lengua Dormida, publicado por Sexto Piso el día 25 de mayo en esta sala, Galería AP. Muchas gracias. Gracias.